Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de estar de nuevo con ustedes después del largo paréntesis estival. 50 años después del golpe de Estado de Chile, la justicia de ese país no se ha pronunciado todavía sobre las causas de la muerte, 12 días después del golpe, del poeta y premio Nobel chileno Pablo Neruda. Sin embargo, su familia está convencida de que fue asesinado. Tesis que analiza nuestra invitada de hoy, la periodista francesa Laurie Fachot-Sigan, en su libro Chambre 406, Habitación 406, que han publicado aquí en Francia las ediciones del Atelier. En abril de 2013 los restos de Neruda fueron exhumados y en noviembre de ese mismo año un grupo de expertos que hicieron peritajes descartaron una muerte por envenenamiento. Sin embargo, sus familiares creen que su deceso no fue por causas naturales. Siempre lo he sostenido personalmente que a Neruda hubo intervención de su muerte de tercero. El Premio Nobel de Literatura de 1971 murió a los 69 años en Santiago, el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, con el cual derrocó el gobierno de Salvador Allende, con quien Neruda sostuvo una gran amistad y filiación política. Y precisamente para hablarnos del llamado caso Neruda, pero también de sus muchos años como corresponsal de la prensa francesa en América Latina, Laurie Fachot-Sigan ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Laurie. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a instalarse en América Latina y más tarde en Chile? Bueno, yo siempre quise ser corresponsal en Latinoamérica. Sin conocer, tenía ganas de vivir en Argentina inicialmente y es así que en el 2009 inicié un viaje de turismo con un amigo en Bolivia, Chile. Fue mi primera vez en Chile ese año y a Perú también. Y en el 2009 empecé a trabajar en Argentina y cubrí la elección presidencial en Uruguay. Y ahí fue, como explico en el prólogo de mi libro, ahí entrevisté por primera vez una víctima de la dictadura cívico-militar en Uruguay y luego fui a Chile porque me habían, una radio suiza quería una serie de reportajes para la radio y había hecho una serie sobre mujeres, me acuerdo, y me gustó Chile, me sentí cómoda y es así que viví varios años en Chile y también Chile fue mi base de la cual partí para cubrir la actualidad en Perú, también me fui a Honduras, a Ecuador también. ¿El español no fue un pequeño obstáculo cuando llegas ahí a América Latina? Porque ahora hablas un español delicioso. Muchas gracias. Bueno, gracias al programa europeo Erasmus, ya había vivido un año en Madrid, en España. Eso fue hace ya muchos años atrás, ¿no? Donde estudié Derecho, también literatura alemana en español. Y bueno, entonces, y también hice una práctica luego en la Radio Nacional Española, bueno, en el servicio francés, pero es verdad que mi historia de amor, digamos, con el mundo hispanohablante empezó hace ya 20 años en España, así que ya hablaba español cuando llegué a Latinoamérica. Una cierta ventaja tenías. Cuéntanos, volviendo al libro que acabas de publicar, ¿cuáles son las razones que 50 años después del golpe de Estado y de la muerte de Pablo Neruda, la justicia chilena no se ha pronunciado todavía sobre las causas reales de la muerte de Pablo Neruda? Bueno, en el caso Neruda pasa que hay una investigación judicial que está en curso desde hace 12 años, desde el 2011, y la jueza aún no ha dado su veredicto. También, ¿qué ha pasado? Explico eso también en mi libro. Digamos que la justicia, Chile volvió a ser una democracia en el 1990, el 11 de marzo. Cuando, teóricamente. Claro, teóricamente, o sea, cuando asume el presidente de la República electo, democráticamente electo, y fue un largo proceso, fue una transición democrática, y eso también valió por la justicia. Las víctimas, por ejemplo, de torturas se callaban al inicio. Al inicio también muchas personas no creían las víctimas, y en el caso de Pablo Neruda, como él padecía de un cáncer de la próstata, digamos que
muchas personas pensaban que sí, había fallecido de esto. Y es verdad que es su ex chofer, Manuel Arraya, quien siempre pensó y dijo que su ex patrón, o sea, Pablo Neruda, había sido asesinado. Pero Manuel Arraya, que conocí y que vi muchas veces, bueno, ahora falleció, ahora recién en junio, él siempre me dijo que no lo escuchaban. Y también Chile estaba en el contexto de la dictadura durante 17 años, ¿no? Y él empezó a dar entrevistas. Una primera, eso lo cuento en mi libro, en el 2004, no tuvo repercusión, digamos. Y luego otra en el 2011 que dio a una revista mexicana que se llama Proceso. Después de esta entrevista, ahí el Partido Comunista de Chile, porque Pablo Neruda era comunista, decidió hacer una querella por homicidio de Pablo Neruda en mayo del 2011. Que era la primera vez que se llevaba ante la justicia, ¿no? Exactamente, sí. Lo que estaba claro es que Neruda significaba un verdadero escollo, ¿no?, para la dictadura de Pinochet, premio Nobel, con una proyección internacional extraordinaria. Claro, Pablo Neruda era miembro del Partido Comunista desde el 1945. También fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Fue candidato presidencial 3 meses antes de retirarse para unirse a Salvador, a la candidatura común de la Unidad Popular con Salvador Allende. Y también en el pasado Pablo Neruda ya había mostrado que era una persona muy influyente en el mundo. Logró traer, por ejemplo, 2.000 personas de España que habían huido el franquismo, o sea, los inicios de la guerra, a Chile con el barco del Winnipeg. Y su poesía tenía muchísima repercusión en el mundo. En su poesía también había criticado al presidente estadounidense Nixon. Entonces, no podemos, claro, Neruda falleció 12 días después del golpe de Estado, pero claramente el Partido Comunista era un enemigo, uno de los primeros enemigos de Augusto Pinochet, y de hecho el Partido Comunista fue uno de los primeros partidos prohibidos por decreto ley de la Junta Militar. El golpe de Estado de Pinochet, imagino que fue un trauma para Pablo Neruda, ¿no? ¿Cómo vivió él ese golpe de Estado? Claro, para él fue un trauma porque murió una persona que era uno de sus mejores amigos, que es el presidente mismo, ¿no? Salvador Allende. Y de hecho Pablo Neruda había vuelto en el 72 a Chile. Me han dicho muchas personas que entrevisté porque él quería impedir que algo pasara, porque la situación antes ya era muy, muy caótica en Chile. Y sí, este golpe le afectó mucho porque además siendo comunista, muchos de sus amigos fueron detenidos el mismo día. Por supuesto. La mujer de Pablo Neruda le convenció para que se fuera a México, ¿no? Exactamente, sí. Y sí, lo internaron en la clínica 2 días o 3 días antes de su supuesto viaje a México, ¿no? Claro, el miércoles 19 de septiembre, 4 días antes de su muerte, Pablo Neruda entra en la clínica Santa María. Bueno, Manuel Arraya, su ex chofer, siempre dijo que eso era para resguardar su seguridad. Manuel Arraya decía que no era porque Pablo Neruda se sentía mal. Bueno, ahí hay debate. Bueno, de hecho, hay debate sobre muchas cosas, muchos misterios, ¿no?, acerca de la muerte del poeta. Aquí en Francia, François Mitterrand vivió 15 años con un cáncer de la próstata. Claro, de hecho es muy interesante porque en mi investigación encontré una entrevista de Matilde Urrutia, la tercera y última esposa de Pablo Neruda, y ella decía a una televisión española en una entrevista en el 74 que le sorprendió mucho la muerte de su marido, porque si bien eso es verdad, hay documentos que muestran que sí tenía un cáncer de la próstata. Los médicos le habían dicho a Matilde que su marido podía vivir todavía un par de años, pero igual todo es muy difícil de sacar conclusiones, porque es verdad que los médicos le dijeron a Matilde que Pablo era muy frágil y que, claro, este golpe le había fragilizado mucho y que ella dice en esta misma entrevista que cualquier cosa enfermaba a Pablo Neruda. Lo que es lógico a su edad, ¿no? Pero Manuel Arraya, precisamente su chofer, fue protagonista de un hecho insólito en una clínica.
un doctor le pide que vaya a buscar un medicamento a una farmacia. Bueno, claro, Eso no ocurre habitualmente. Eso no sabemos, o sea, eso es la versión de Manuel Arraya y no sabemos si eso pasó o no. Porque, por ejemplo, Matilde cuenta una versión totalmente distinta y eso es muy extraño. Por eso me interesé en el caso Neruda, porque como decía, hay muchos misterios y eso es uno de los misterios que ha pasado en las últimas horas de vida de Pablo Neruda. Entonces, claro, lo que dice Manuel Arraya es que estando de vuelta a la clínica con Matilde, porque Pablo mandó a Matilde a su casa a buscar libros para irse a México, no quería irse sin algunas cosas. Bueno, le gustaba mucho coleccionar cosas. Y entonces Manuel Arraya cuenta que cuando subió a la clínica, porque de hecho Matilde y Manuel han vuelto a la clínica porque ellos dos lo dicen, han recibido una llamada de Pablo Neruda en la hostería vecina de la casa, porque la casa no tenía el teléfono, y Pablo les dijo, vuelven de inmediato. Lo que añade Manuel es que él dice que Pablo habría dicho, me inyectaron algo, estoy ardiendo de adentro, por favor vuelvan de inmediato. Y Manuel siempre ha dicho que un médico, claro, como lo dijiste, le pidió que por favor fuera a buscar un remedio que la clínica no tenía, lo cual era extraño, ¿no? Si eso ha pasado, porque es verdad que si ha pasado, es muy extraño, y es así que Manuel salió de la clínica. Aparte, el médico, siempre dijo eso, Manuel le indicó exactamente cuál farmacia tenía ese medicamento y en el camino en su auto. Y eso sí, eso es una verdad histórica porque se pudo comprobar. Manuel Arraya fue arrestado por las fuerzas del orden de ese tiempo y fue llevado al Estadio Nacional, donde permaneció más o menos un mes y ahí fue torturado porque él también era miembro del Partido Comunista y él me dijo que cuando le torturaban le preguntaban mucho sobre Pablo Neruda, quién veía, si había armas en su casa. Terrible. Cuentas en tu libro que lo dejan marchar, pero lo dejan marchar de madrugada en pleno toque de queda. Era muy peligroso también eso. Podría haber sido asesinado en la calle. Claro, eso me lo contó varias veces Manuel Arraya. Y lo que me cuenta es que si él siempre me dijo que si él salía, lo iban a fusilar porque había un toque de queda y durante la dictadura de Pinochet y sobre todo estos primeros días, semanas y meses, bueno, era muy peligroso. Y él me contó que no sé si es un soldado o un policía, le escondió en la entrada justo del Estadio Nacional y le dejó salir cuando terminó el toque de queda. Entonces era muy perverso, sí. Se puede decir. Terrible. ¿No? Días después, el entierro de Pablo Neruda, el 25 de septiembre del 73, fue multitudinario. Asistir a ese entierro era muy arriesgado, ¿no? Sí. 2 semanas después del golpe de Estado. Claro, había, según las fotos y los vídeos de ese funeral, había muchos soldados armados y aún así muchas personas fue y cantaron, dijeron Pablo Neruda presente y bueno, porque era comunista y mucha gente fue que era muy afín, ¿no? a las ideas que combatía Pinochet, ¿no? Entonces sí, era peligroso. Pero que yo sepa, no hubo arrestos ese día. Quizás también porque la prensa internacional estuvo presente. Afortunadamente no había cámaras de vídeo en aquella época para... Fue filmado, sí. Fue filmado, creo que sí. Fue filmado. Se ve el auto con su cuerpo llegando al cementerio general, porque fue una procesión de 2 kilómetros aproximadamente, desde una de las casas de Pablo Neruda hacia el cementerio. Y de hecho no pudo estar enterrado en su casa, lo que siempre quiso. Y por eso es también algo muy, muy interesante. Pablo Neruda tuvo 4 funerales y una exhumación después de su muerte. Para el título de una película inglesa, ¿no? Claro. Su exhumación en el 2013 no dio los resultados que la familia esperaba. Habrá que esperar hasta 2015 para que un grupo de expertos encontrara una extraña bacteria, ¿no?, en su cuerpo. Sí. Fue largo, ¿no?, esa investigación. Claro,
Es verdad que la investigación científica acerca de la muerte de Pablo Neruda es tremenda porque tú tienes en los distintos paneles de expertos y expertas, hoy ha habido 4 paneles y son los mejores de verdad científicos del mundo que trabajan sobre este caso, porque claro, en el 2013 los estudios estaban llevados a cabo sobre todo en Chile y eran estudios toxicológicos y no encontraron nada. Y es verdad que luego los restos de Pablo Neruda han sido mandados en los a laboratorios de afuera, a España, sobre todo a Dinamarca y Canadá. Y es verdad que en el 2015 encuentran una bacteria, bueno, no voy a decir todo para dejar suspenso en el libro. Entonces, esa bacteria, bueno, es el estafilococo dorado. Y luego hay un laboratorio canadiense que encuentra otra bacteria. Y esta bacteria es el Clostridium botulinum, que produce una de las toxinas más mortales del mundo, que es la toxina botulínica. Y entonces, claro, lo que pasa es que lo que es muy interesante también, bueno, mi libro no es científico ni jurídico, pero lo que es muy interesante es que este laboratorio de Canadá, el director ha trabajado sobre el ADN del mamut y de personas muertas de la peste negra hace casi 700 años. Entonces son expertos, trabajan con técnicas que ellos los entrevisté. En mi libro son Hendrik y Debbie Poinar y me dicen que solamente hay 4 o 5 laboratorios en el mundo que tienen la técnica que han utilizado para el caso Neruda. Bueno, el nombre de la técnica es NGS, Next Generation Sequencing. Y claro, entonces son muchos esfuerzos científicos y eso demuestra que la justicia chilena quiere dar justicia y la verdad a los familiares, ¿no? de las personas. En el caso Neruda no sabemos si ha sido asesinado o no por la dictadura. Es una tesis, es la tesis del Partido Comunista, es la tesis también del sobrino de Pablo Neruda, Rodolfo Reyes, que hemos escuchado. Entonces, claro, hubo 2 jueces en los 2 años de investigación y nunca han parado. Digamos que siguen buscando para encontrar, bueno, una verdad que va a ser una verdad jurídica para saber qué ha pasado en esta habitación, que eso es muy, muy interesante, ¿no? Difícil decisión, imagino, ¿no? Sí. Y la llegada del presidente Gabriel Boric a la presidencia el año pasado puede agilizar un poco la justicia chilena. Es verdad que el presidente chileno de izquierda, Gabriel Boric, él está muy comprometido con el deber de memoria, justicia del país. Por ejemplo, ha reforzado la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Hoy en Chile hay más de 1.100 personas cuyo cuerpo todavía no ha sido encontrado. Bueno, algunos cuerpos han sido lanzados al mar, otros no. Entonces las familias sí, o a veces los nietos siguen sin saber qué ha pasado con su pariente. Y es verdad que el gobierno es muy comprometido con la conmemoración de los 50 años del golpe. Ahora el presidente está intentando que haya un acuerdo partido y de hecho recibió al expresidente de derecha Sebastián Piñera el pasado viernes en este sentido. En tu libro No te andas con rodeos, nos cuentas cómo eran las torturas en el Estadio Nacional y en otros centros de detención ahí en Chile. Hay que decir las cosas por su nombre, hay que nombrar las cosas como son. Sí, o sea, yo tuve ganas, claro, de contar exactamente qué significa una tortura. Porque es una palabra que escuchamos a veces mucho, ¿no? Y no hay que llegar a una banalización, ¿no? Del mal, como decía Hannah Arendt, que de hecho cito en mi libro. Y es verdad que detrás de esta palabra muchas personas no saben qué han pasado a las personas y yo es verdad quise contar de verdad todo lo inhumano que han vivido personas por pensar distinto. Por muchas de ellas. En otro momento entrevisté mujeres que cuando tenían 16 años han sido violadas por un perro, ¿no? Entonces, claro, y los militares a veces forzaban un hombre a violar a su hermana. Eran cosas, pero atroces,
ponían ratas en las celdas de las mujeres cuando tenían su regla. Había muchísima violencia sexual. Trabajé también mucho sobre ese tema de la violencia sexual contra las mujeres en la dictadura de Chile. Y es verdad, quise contar porque, bueno, eso para informar, para que la gente no olvide qué puede significar un golpe de Estado y una ruptura brutal, ¿no?, del orden democrático de un país, porque realmente durante 17 años también hay que recordar que en Chile no hubo, el Congreso estaba cerrado, no había libertad de prensa, las personas que estaban detenidas estaban detenidas de forma totalmente ilegal. Y es verdad que yo he trabajado mucho sobre el tema de los derechos humanos en Uruguay también o en Perú, y lo que han vivido estas personas es atroz. Pero lo quise contar para que fuera más quizás concreto, ¿no? Aparte, estos testimonios son tantos, o sea, estamos hablando de 41.000 víctimas del régimen de Pinochet, de las cuales 3.200 personas han muerto o siguen desaparecidas. Entonces, hay 38.000 personas torturadas. Es enorme, terrible, ¿no? Y por eso Chile todavía le cuesta. Es difícil la reconciliación entre Chile, porque, bueno, la justicia hace su trabajo, pero falta algunos casos todavía. Hoy hay 2.041 casos exactamente que siguen en curso en la justicia, en los tribunales. Enorme trabajo. En el caso Neruda, la pelota está en el tejado de la justicia ahora, ¿no? ¿Cómo está el ambiente de la opinión pública chilena? ¿Se cree en el asesinato de Neruda o hay división de opiniones? Sí, en el caso de Pablo Neruda hay divisiones porque él tenía un cáncer de la próstata. Entonces, eso pone la duda en la opinión pública, claro. Pero en otro caso, del cual hablo en mi libro, en el caso del expresidente Eduardo Frei Montalva, de hecho la Corte Suprema, bueno, a ver, para que la gente entienda, es un expresidente que murió en la misma clínica que Pablo Neruda en la dictadura, en el 82, en el mismo piso, en la habitación 401, y la familia siempre han pasado cosas también muy extrañas que cuento en mi libro, y la familia se querelló en el 2002 y el juicio duró 21 años. Porque justo en agosto, hace unos días, la Corte Suprema, que es la más alta instancia jurídica del país, dijo que, según ella, el expresidente no fue asesinado. Pero lo que es muy interesante es que en la opinión pública chilena la gente cree que sí. Eduardo Frei Montalva sí ha sido asesinado. En fin, pues ya lo saben. Chambre 405, habitación 405, libro de la... 406. 406, libro de la periodista francesa Laurie Fachot-Sigan. Ha sido publicado aquí en Francia por las ediciones del Atelier. Muchísimas gracias, Laurie, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Steven Hesley y Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamericana, y una red, la Red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.